el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que acerca de los tiempos y de las ocasiones ni siquiera tenía necesidad de escribirles, porque ellos ya sabían, habían sido instruidos, habían escuchado la palabra y sabían perfectamente que el día del Señor va a venir sin aviso, como el ladrón en la noche. Amén. Y esto es algo fundamental, pero a pesar de que ellos debieran saber perfectamente esto de la venida del Señor y que el Señor vendría repentinamente sin previo aviso, parece que no estaban del todo apercibidos o preparados. Y tal vez cuando esto lo miramos a la luz de nuestra experiencia hoy, si aquellos ya habían escuchado el mensaje y habían recibido la instrucción, la enseñanza acerca de la venida del Señor y de cómo se iba a manifestar su venida en forma repentina, y ellos ya en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, conocían tan bien este tema que Pablo dice, ni siquiera es necesario que les escriba sobre esto. Cuanto más nosotros debiéramos estar conociendo perfectamente lo relacionado con la venida del Señor. Usted sabe que el Señor viene. Usted sabe que el Señor viene pronto. Usted sabe que el día y la hora no lo sabemos. Y que el Señor pudiera venir hoy. Cada vez menos el amén. Usted sabe que el Señor podría venir hoy. Amén. Parece que el apóstol Juan, cuando termina de recibir la revelación, el libro de Apocalipsis, sobre las cosas finales, muchas de las cuales nosotros no vamos a ver como experiencia porque seremos levantados en el arrebatamiento. Sin embargo, Juan termina este libro, y yo diría termina la Biblia prácticamente, porque ahí ya no hay más escritura sagrada, y justamente apuntando a esto, ¿no? Y él expresa su sentir. Él habla de la venida de Cristo, de que debemos estar preparados, y al final dice, como una expresión de deseo, sí, ven Señor Jesús. Creo que tenía un anhelo muy profundo en su corazón de poder realmente ver la venida del Señor. Quizá el apóstol Pablo tenía este mismo deseo. ¿Usted piensa que Pablo tenía este mismo deseo? Yo creo que con lo que dice cuando le escribe a los tesalonicenses, nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, Pablo tenía la expectativa y la esperanza de que el Señor en alguno de sus días apareciera para poder volar a la presencia del Señor. Así que él vivía con esta expectativa. Para poner lo que nosotros leemos en esta misma carta, notamos de que él tenía una expectativa en la venida del Señor. Nosotros los que hayamos quedado para la venida del Señor. Y yo digo, qué importante que nosotros tengamos esa misma expectativa. Creo que a veces cuando analizamos nuestra vida cristiana, nuestro servicio cristiano, nuestro andar cristiano, pienso que muy poco nos acordamos de la venida del Señor. Y creo que debiéramos tenerlo más presente, porque el tener presente en forma continua y constante el hecho de que el Señor puede venir en cualquier momento, creo que es fundamental para que nuestra vida pueda estar en la expectativa y el cuidado y la preparación necesaria para ese día. Si yo no me acuerdo de la venida del Señor, si ni tengo en mente esto y las situaciones diarias, las ocupaciones y todo lo que pasa a mi alrededor y todo lo que pasa y me tienen bastante ocupado y con esto y con aquello y con lo otro, y parece que no tenemos presente que realmente, inclusive cuando miramos con atención y a través de la palabra lo que está ocurriendo, creo que estamos viendo que la venida de Cristo está cada vez más cerca y que evidentemente todo lo que ocurre hoy en el mundo, que estamos realmente perplejos frente a la situación mundial en todos los aspectos, todo lo que está ocurriendo a nivel del mundo y aún en nuestro propio país. Y esto no es otra cosa que son
que es el cumplimiento de señales que están anunciadas en la palabra del Señor. Entonces, qué importante para nosotros vivir con esta expectativa, vivir con la expectativa. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? Y alguno estará pensando, y bueno, pero tengo ya estoy pensando lo que tengo que hacer mañana o pasado. Entonces, la expectativa en la venida de Cristo nos dispone y nos predispone realmente con una preparación y una expectativa gloriosa, expectante, para poder realmente recibir al Señor. No sabemos ni el día ni la hora que el Señor viene, pero el Señor viene. Amén. Solamente los burladores, los que no creen, los incrédulos, pueden reírse inclusive de esto. Bueno, pero esto es como que estamos hablando cosas que no tienen sentido. Mire, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? Aquellos que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si desde el principio todas las cosas están como siempre. Así que es como que esa promesa no tiene cumplimiento. Es como que el que la prometió no la va a cumplir. Y entonces Pedro de alguna manera trata de responder ante esa actitud, que no es de una determinada persona, sino es tal vez el pensamiento de personas en el mundo, no solo en aquel tiempo, sino aún en este tiempo. Y el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como que Dios está tardando, algo está pasando, ¿no? Cuando algo se tarda más de la cuenta, parece que la cosa no viene bien. ¿No es así? Da mala expectativa, hay algo que no. Entonces, pero el apóstol Pedro cambia el foco de esa situación y dice que en realidad Dios no se está tardando, sino que Dios es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que para los incrédulos es tardanza y es a lo mejor que Dios se olvidó de la cosa o que Dios realmente no tiene intención de cumplir, para los creyentes, para nosotros, es una demostración de su gran misericordia, de su paciencia, para que podamos realmente saber que el Señor quiere que todos podamos ser salvos, todos podamos recibir la salvación. Qué importante entonces repasar un poco cómo debe ser nuestra vida a través de esta situación. Cómo debe ser nuestra vida cristiana en pro de lo que venimos diciendo, o por lo menos de lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, les habla a los cristianos, a los creyentes, especialmente aquí a los tesalonicenses, pero esto está dirigido a todos los cristianos y a todos los creyentes de todos los tiempos, a nosotros en este tiempo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí hay un gran contraste, ¿no? Nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Luz y tinieblas. Esto es algo que nos muestra el gran contraste, ¿no? Somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche. El día y la noche, la luz y las tinieblas. Los que duermen y los que velan. Los que están atentos y despiertos. Yo digo, qué importante esto para echar mano un poco al verdadero significado de esto. El cristiano debe vivir realmente como un hijo de luz y debe vivir como un hijo del día. Y por lo tanto, porque aquí da como una explicación, porque
Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ni dormimos ni nos embriagamos, sino que estamos o somos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, esto es importante para nosotros. ¿En verdad estamos viviendo de esta manera nuestra vida cristiana? ¿Estamos viviendo con esta expectativa? ¿Verdaderamente estamos viviendo como hijos de luz y como hijos del día? Porque ya no somos más. Antes vivíamos en las tinieblas. Antes no vivíamos en la luz. Pero ahora el Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Por eso que hay un llamado, ¿no? Que debemos estar atentos, porque la luz de Cristo nos ha resplandecido. Tenemos que despertarnos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Entonces, no podemos estar adormecidos o durmiendo. Cuando miramos esto y comparamos con la parábola que tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, la parábola de las vírgenes. Ustedes se acuerdan de las 10 vírgenes, ¿no? La habrá leído. 5 prudentes y 5 imprudentes. Las prudentes eran prudentes, ¿por qué eran prudentes? Había algo que las hacía prudentes. Eran previsoras. Entonces habían tomado sus lámparas llenas de aceite y habían tomado también las vasijas con aceite. ¿Amén? Y las imprudentes, justamente eran imprudentes porque no se fijaron que sus lámparas tuvieran aceite, o por lo menos el suficiente, y ni siquiera tomaron la previsión de tener la vasija llena de aceite por si tenían que cargar nuevamente la lámpara. O sea que había una gran diferencia entre unas y otras, entre las imprudentes y las prudentes, entre las que no tenían la expectativa realmente centrada en lo que estaban esperando y era algo importante, y ellas lo querían, ¿eh? Sin embargo, no se prepararon adecuadamente, no hicieron lo que debían hacer. Y evidentemente esto les costó caro, porque cuando el Señor viene, a ellas el aceite ya se les estaba terminando, ya no tenían cómo salir a recibir al esposo con las lámparas encendidas. Y dice la parábola que entonces fueron a pedirle a las prudentes. ¿Y por qué eran prudentes? La respuesta fue prudente. Cuando ellas vieron que se les estaban apagando las lámparas, fueron y le dijeron, danos de vuestro aceite para que no se nos apaguen las lámparas. Y las prudentes les dijeron, vayan y compren, porque si no se les van a pagar a ustedes y se nos va a pagar a nosotros. No estaban dispuestas a peligrar, no estaban dispuestas a arriesgar ninguna situación que les estuviera impidiendo recibir al esposo, porque eso estaban esperando. Y esto a nosotros nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Estamos llenos del aceite? Usted sabe que el aceite en este caso es símbolo de el Espíritu Santo, ¿no? El estar nuestras lámparas llenas significa, ¿qué significa? Nuestro corazón, nuestra vida llena del Espíritu Santo. Y muchas veces hablamos y nosotros mismos decimos de la doble porción del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, parece que estas vírgenes tenían la doble porción. Tenían la de las lámparas y tenían la de las vasijas. Tenían una provisión abundante de aceite. Y yo digo, qué importante esto. Muchas veces estamos notando que nuestras lámparas parece que se están apagando y no nos preocupamos por lo que está ocurriendo, sabiendo que el Señor viene pronto y sabiendo que si en realidad esto es así, haciendo
memoria de la parábola de las vírgenes, que tiene un propósito y una enseñanza, podemos pagar muy caro eso. Yo creo que cada uno se da cuenta cuando la lámpara no está, cuando el aceite se le está acabando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos estar, bueno, pero sí, el Señor igual es bueno. O tal vez podemos pensar de diferentes maneras, ¿no? Bueno, pero de todas formas el Señor sabe que yo estoy esperando la venida, pero no me estoy ocupando de estar en la forma que debo estar para recibir al Señor. Dice que debemos ser guardados para el día de la venida del Señor, irreprensibles, ¿no? Con una vida realmente que muestre que verdaderamente es una vida llena del Espíritu y de la gracia. Entonces, cuando miramos esto, por eso Pablo quizá irónicamente le dice eso a los tesalonicenses. No tendría ni que escribirles acerca de esto porque lo saben perfectamente, pero se los voy a decir otra vez. Voy otra vez a hacerles sonar la alarma para que estén atendiendo, para que estén cuidando su vida, para que tengan cuidado de no estar como los demás en el mundo, dormidos o adormecidos. Tener en cuenta que realmente son hijos de luz e hijos del día. El Señor les dio esa bendición y ese privilegio, porque eso no se logra por esfuerzo propio. Si hoy nosotros podemos decir que somos hijos, ¿usted cree que es un hijo de luz y es un hijo del día? Que no somos más de la noche y de las tinieblas, somos hijos de luz. Ahora esa luz tiene que brillar en nosotros. Esa vida de luz tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera. De tal manera que evidentemente es necesario que estemos cuidando nuestra vida en forma permanente. Cuando las cosas de este mundo comienzan a atraernos de manera que empezamos a alejarnos de las cosas de Dios, cuando parece que las situaciones que nos rodean nos entretienen o nos distraen de tal manera que ya le restamos tiempo, dedicación, servicio y amor a las cosas de Dios, estamos en un peligro, estamos en un riesgo. Algo está pasando, se nos está apagando la lámpara, se está consumiendo el aceite y seguimos. Y entonces ahí es donde viene la palabra para despertarnos, viene la palabra para amonestarnos, para que podamos tener conciencia o tomar conciencia de que debemos vigilar y velar por nuestra vida y que nuestra vida realmente esté de la manera que Dios quiere, porque Cristo viene pronto. Y cuando decimos que Cristo viene pronto, estamos pensando en lo que significa la venida del Señor. No es solamente algo que lo decimos como una especie de eslogan del cristianismo, no es algo como es un punto, ¿no? Como que bueno, yo creo en la salvación, la sanidad, el Espíritu Santo y la venida de Cristo. Listo, basta. Está muy bueno. Pero ¿qué significa cada cosa? ¿Y qué significa esta última para nosotros como cristianos? Sabiendo que estamos viviendo en un tiempo, yo a veces digo, estamos pisando terreno profético, estamos pisando terreno apocalíptico casi. Y no podemos estar durmiendo, no podemos estar desprevenidos, no podemos estar tranquilos mientras nuestra lámpara se está agotando de aceite y nuestra vida se está opacando, cuando el Señor viene en cualquier instante. Sabemos bien que cuando el Señor venga no va a haber tiempo de llenar la lámpara de nuevo. Eso que nosotros pensamos, decimos, bueno, pero a lo mejor en el momento el Señor, tomemos el ejemplo y la enseñanza de la parábola. No había tiempo. Cuando esas vírgenes imprudentes que no se apercibieron, salieron rápido, tal vez, porque estaban ahora tal vez medias desesperadas, salieron a comprar aceite y qué sé yo, ya cuando ellos se fueron, o cuando ellas salieron, el Señor vino y la puerta se cerró. Es decir, la oportunidad
se terminó. Yo creo que somos muchas veces hijos del rigor, ¿no? Parece que si las cosas no nos pasan, es difícil comprenderlas. Pero cuando estamos hablando de esto, si bien en las experiencias cotidianas a veces llegamos a ese extremo, y que a pesar de escuchar la palabra y de escuchar la enseñanza, a veces hasta que nos llega al extremo de que tenemos una experiencia que nos deja en una situación y ahí corremos y agarrarnos del Señor y decir, ahora me doy cuenta. Pero cuando estamos hablando de la venida del Señor no va a haber otra oportunidad. Cuando estamos hablando de la venida del Señor, el que no esté preparado no va a ir con el Señor. Porque van a estar dos juntos. Aún en la misma cama, dice. O trabajando juntos. O en el campo. Y uno será tomado y el otro será dejado. Porque el hecho de que esté al lado del otro tampoco le va a servir. Ni que esté sentado en la banca de la iglesia. Si el Señor viene durante un culto, algunos se van a quedar sentados en la banca de la iglesia. Mientras los otros... Y esto a veces... parece que no lo tomamos en cuenta. Parece que no tenemos la necesaria conciencia de qué es lo que significa la venida del Señor. Y que no podemos hacer un remiendo de último momento. No hay tiempo. Entonces, por eso viene toda la enseñanza que tenemos en la Biblia. Los apóstoles hablan bastante firme acerca de esto y tenemos que tomar conciencia que en medio de todas las situaciones que se vive en este tiempo, los problemas, las dificultades, las cosas que ocurren y las cosas que hay en el mundo, en medio de todo esto, para nosotros, Cristo viene pronto, es el punto central. Que el mundo haga lo que quiera y que vaya para donde quiera. Nosotros tenemos una expectativa que está realmente centrada en el Señor. Por eso dice la palabra que cuando veamos que todas esas cosas comienzan a suceder, ¿qué dice? Levantemos nuestras cabezas. ¿Qué quiere decir levantemos nuestra cabeza? ¿Que miremos para arriba nomás? No, porque dice que del cielo esperamos al Salvador. Levantemos nuestras cabezas porque el Señor viene. Porque el Señor está a las puertas, porque el Señor viene pronto, porque la manifestación del Señor con poder y gloria para levantar a su pueblo está inminente. Cuando hablamos de la importancia de la obra del Espíritu Santo en el último tiempo, muchas veces pensamos que el derramamiento del Espíritu Santo va a ser una señal del último tiempo, cuando muchas veces lo hemos explicado, es una promesa que ya se cumplió. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? El día de Pentecostés. ¿Y quién dijo eso? El apóstol Pedro lo predicó después de Pentecostés. Dice, este es el cumplimiento de la promesa que hizo Dios por medio del profeta Joel, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo, y ahí fue el cumplimiento. Y ahí, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios comenzó a ser derramado. Y cuando ni bien empezamos a ver el efecto, el poder y el propósito de ese llenamiento del Espíritu Santo, el mismo Señor vio que ese poder y enseñó que ese poder iba a ser necesario o indispensable para que ellos siguieran la obra de predicar el Evangelio y extenderlo hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que con ese propósito el Espíritu Santo ya comenzó a ser derramado hace 2000 años, hermano, por si no se enteró. Hace 2000 años. Pero no me cabe la menor duda que la obra del Espíritu Santo en este tiempo, más allá de que aquellos que son bautizados, que creen en el Señor y reciben esta bendición, siguen recibiendo esta unción de poder para servir y para poder predicar el Evangelio y llevar la palabra,
En este tiempo el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestros corazones para que podamos estar apercibidos de que la venida de Cristo está muy cerca. Gloria sea el nombre del Señor. La obra del Espíritu Santo en este tiempo seguramente nos va a inquietar para que nos preparemos, para que no nos adormezcamos, para que no estemos allí como pensando en tantas cosas, distraídos o tal vez tan ocupados aún en las cosas del Señor. Entonces necesitamos que ya en este tiempo sea prioritario para nosotros considerar que Cristo viene y que Cristo viene en cualquier momento. Y esto no es para infundir temor a nadie, al contrario, porque cuando hablamos de que Cristo viene, y por eso digo que la obra del Espíritu Santo en este tiempo viene justamente a dar testimonio de esto, el creyente lleno del Espíritu Santo pega un salto. Gloria a Dios, que sea ahora. Queremos que el Señor venga hoy, queremos que el Señor aparezca en las nubes, queremos volar a la presencia del Señor. ¿O no es así? Amén. Juan, ya en aquel tiempo, dijo, sí, ven, Señor Jesús. Un anhelo. ¿Tiene anhelo usted por la venida del Señor? ¿Cómo lo demuestra? Ahí tengo un gozo, tengo un sentimiento. Pero más allá del sentimiento, cuando nosotros tenemos ese anhelo, nuestra vida está orientada, está con la perspectiva justamente de este evento como cosa fundamental y principal. Alguno dirá, bueno, pastor, pero muchos años, yo hace, 30, 40 años que soy creyente y siempre escucho este mensaje, lo he escuchado varias veces. Sí, yo también. Pero no podemos dejar de reconocer que en este tiempo el Espíritu nos está inquietando y que nos hace ver las cosas de una manera tan terrible a nuestro alrededor, y que cuando la Biblia dice que vendrá el clamor de medianoche diciendo, prepárense que viene el esposo, a mí todas las cosas que oigo y que recibo de lo que está pasando en el mundo me suenan a ese llamado de medianoche, a ese llamado a prepararse porque la venida de Cristo es inminente, porque aquel a quien esperamos está por llegar. Y ahí está el punto. Si estamos anhelando esto, seguramente nuestra vida va a tener algo especial. Vamos a estar anhelando, preparando, como dice la palabra, apresurándonos para la venida del Señor. ¿No? Como dice la Biblia. Apresurándonos. ¿Qué vamos a apresurar nosotros? ¿Apresurar la venida? No. Apresurarnos nosotros, a prepararnos para la venida, quiere decir. No, la venida no la vamos a apresurar. El Señor tiene el día y la hora. Amén. Eso está en el conocimiento de Dios. Pero nosotros que debemos prepararnos y apresurarnos a estar en la manera de vida para que cuando el Señor aparezca en las nubes, porque va a ser ¿sabe una cosa? Va a ser el evento más glorioso y más grande de la historia de la humanidad, pero el más cortito. Porque en un pestañear y en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, gloria sea el nombre del Señor, seremos transformados de este cuerpo de carne y hueso en cuerpos glorificados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Está usted realmente preparado para esto? Ahí está. Entonces, ¿en qué está mi mente? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Qué cosas inquietan mi vida en lo que respecta a la vida cristiana, a lo que debo hacer como cristiano? Y más allá de todo lo que tiene que ver con realmente escuchar la palabra, ponerla por obra y servir al Señor y hacer tantas otras cosas, el gran móvil de todo esto ahora, en este tiempo, debe ser porque estamos esperando al Señor. Porque estamos esperando al Señor. Y este era el mensaje que el Señor le estaba dando a los tesalonicenses.
Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Y que vendrá sin preaviso. No es que va a venir alguien a decir, miren, la semana que viene va a venir el Señor. El mes que viene, el año que viene. Sin previo aviso. Es más, muchos hicieron estos cálculos, ¿o no es así? Muchos hicieron estos cálculos. ¿Y qué pasó con los cálculos? El Señor mismo dijo que nadie lo sabe, ni lo puede saber, ni lo puede calcular. Solo Dios sabe el día y la hora en que el Señor vendrá. Pero lo que sabemos es que debemos realmente apresurarnos. Estamos diciendo en estos tiempos que vivimos que todo se está precipitando. ¿No ha escuchado esto últimamente? Todo. Antes, quizá pasaba una generación, que la generación antes eran 30 años más o menos. Yo escuchaba en las clases que estamos haciendo de perfeccionamiento ministerial, que es un estudio que es a nivel mundial, las generaciones se consideran ahora de 14 años. De 30 a 14 años. ¿Cómo cambió esto? Todo se está acelerando, se está precipitando. Y los cambios generacionales y las cosas que realmente nos descolocan se están precipitando cada vez más rápido. Hoy en 10, 15 años hay cambios que antes hubieran ocupado medio siglo. Y ahora en poquitos años hay cambios tan terribles, tan radicales, que no nos dejan ni acomodarnos, ¿o no es así? Por lo menos los que somos un poco más creciditos. Ahora yo digo, si todo esto se está precipitando, si todo el mundo y todo se está precipitando, ¿usted no cree que la venida de Cristo también? ¿No es también un anuncio de que la venida de Cristo está cerca? ¿No es un anuncio de que realmente en esta precipitación del crecimiento del mal, de la corrupción y de todo lo que nos rodea y de todo lo que vemos en el mundo, y parece que, quién sabe, en tan poco tiempo, quién sabe a dónde vamos a ir a parar, seguimos de este ritmo? Pero esto también la expectativa nos muestra, cuando la ponemos en la palabra del Señor, que esas cosas son señales que nos indican que también la venida de Cristo está cerca. Entonces nos podemos preocupar porque todo vertiginosamente parece que se va descomponiendo de una manera tan rápida, tan terrible, pero a lo mejor en la vida espiritual estamos tranquilos, parece que todo está... ¿Quién sabe el Señor cuando viene? Bueno, puede ser el siglo que viene. Pensamos a veces, cuando nuestra vida no está ardiente en el Espíritu y vemos las cosas de Dios como lejanas, como que pueden esperar. Pero la venida de Cristo dice que vendrá sin aviso. Y la noticia es que para aquellos que vivan de esa manera, pensando que Dios quizás se va a tardar, en algún momento el Señor va a venir. Y no va a haber oportunidad para arreglar la cosa antes de que el Señor venga. Y ese es el punto. Ese es el punto. Que el Señor nos ayude para que nosotros tomemos conciencia de esta verdad. Esta prédica no es solamente recordar lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses. Esto es para que podamos entender que Dios hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo a nosotros: no se duerman. Ustedes ahora son hijos de luz e hijos del día. Ahora no tienen ni que dormir, ni que emborracharse. Quizá tratando de explicar estos términos, adormecernos en cuanto a las cosas de Dios y el emborracharnos, el participar de aquellas cosas que realmente pueden embriagar nuestra vida y sacarnos del foco y hacernos perder la claridad de las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. Por eso habla de sobriedad, por eso habla de que realmente estemos atentos, despiertos y sobrios
porque la venida de Cristo está cerca. El llamado del Señor en este momento y en este tiempo es a que podamos realmente despertar. Levántate de los muertos, despiértate, levántate. Que te alumbre la luz de Cristo. Que el Señor nos ayude para que si estamos en ese letargo, salgamos de esa situación, porque esa situación es peligrosa. Pero que el Señor nos ayude para que en esta noche que Él nos habla a través de la palabra, podamos realmente estar con esta expectativa gloriosa en el corazón. Cuando el creyente tiene esta expectativa y vive de esta manera, seguramente nunca va a estar perdiendo fuerza espiritual o enfriándose en la fe, porque va a haber algo que realmente el Espíritu Santo va a estar obrando de tal manera que seguramente lo va a estar empujando para que usted pueda realmente seguir afirmándose en las cosas del Señor. Generalmente la tibieza, el enfriamiento espiritual va relacionado con el avance de las cosas del mundo en la vida del cristiano. No es que el cristiano solamente se enfríe espiritualmente, pero no. Es como que se vacía de una cosa y se llena de otra. No es que queda vacío. Entonces, cuando pierde el ardor espiritual y pierde la fe y pierde la consagración y pierde la dedicación y pierde, es porque se está llenando de otra cosa. Llámelo como quiera. El mundo provee para todo eso. Pero que el Señor nos ayude para que estemos realmente, como dice la Biblia, estamos completos en Él. No necesitamos nada de afuera ni del mundo, sino que necesitamos estar llenos de la presencia gloriosa del Señor. Estamos atentos y dispuestos, tenemos nuestra vida o vivimos nuestra vida cristiana con la expectativa y con la perspectiva de la venida de Cristo. ¿Cambia esto? ¿Debe cambiar esto nuestra forma de ver nuestra vida cristiana? Pero lógicamente. Entonces que el Señor nos ayude para que lo que el apóstol quería lograr en los tesalonicenses, o el Señor quería lograr en los tesalonicenses, hoy se pueda lograr en nosotros. Que podamos realmente estar en el espíritu que el Señor quiere. El versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, ira es juicio. No nos puso el Señor para el juicio, para la condenación, para que finalmente caiga la ira de Dios sobre nosotros. No. Dios nos puso ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya sea que velemos, o sea que vivamos, en este caso, ¿se entiende ahí? Y durmamos, quiere decir que se utiliza la palabra ahí que tengamos que partir con el Señor, estamos con el Señor. Porque hay una promesa tanto para los que viven cuando venga el Señor como para los que han partido. ¿O no es así? Por eso dice el apóstol Pablo. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Juntamente con quiénes? Con los muertos en Cristo, que serán levantados primeramente. Entonces, qué importante. Si viene mientras todavía estamos vivos, gloria a Dios. Pero aunque hayamos partido, no nos vamos a perder ese evento y ese encuentro. Porque dice que en ese momento los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego los que hayan quedado serán transformados en un segundo, un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, para poder recibir al Señor. Que el Señor nos ayude. No vamos a decir si el Señor viene la semana que viene, o el año que viene, o el mes que viene, o viene esta noche.
pero usted tiene que vivir como si el Señor viniera hoy. Porque alguno dirá, bueno, pero ¿qué debo hacer entonces? Usted tiene que vivir como si el Señor viniera hoy. Esa es la seguridad, porque puede venir hoy. Entonces, ese es el punto. Hoy tengo que vivir como si el Señor viniera hoy. Y mañana como si el Señor viniera mañana. Y así cada día tengo que tener esa expectativa sobre la venida del Señor. Que el Señor nos ayude. Que la palabra de Dios quede retumbando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que esto nos lleve realmente a buscar de Dios, a estar en comunión con el Señor. Y a no perder de vista que lo más importante para nosotros ahora es tener esta expectativa gloriosa. Seguramente cuando usted tiene esta expectativa gloriosa le va a costar mucho menos todo lo demás. Porque esto va a estar ocupando el primer lugar. La expectativa más importante va a ser esto. ¿Qué es lo que, yo siempre le pregunto eso, ¿no? ¿Qué es lo que el creyente está esperando ahora? ¿Cuál es? ¿No? Porque en cada etapa dentro del plan de Dios, bueno, han ocurrido tantas cosas. Pero, ¿qué es lo que hoy la iglesia, hoy en este tiempo, qué es lo que estamos esperando como cristianos? La primera venida ya se cumplió, la venida del Espíritu Santo ya se cumplió. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que se va a cumplir ahora? ¿Qué es? ¿A dónde tenemos que enfocar en el próximo evento que tenemos que esperar con un corazón preparado y listo para poder realmente volar a la presencia de Dios? Es la venida de Cristo. No hay otro evento, no hay otra cosa. Muchas veces cuando hablamos de esto decimos qué terrible fue para el pueblo de Israel errar con la expectativa con respecto a la venida de Cristo. Fue tan grande el error de haber errado en la perspectiva de la profecía que esperaban ellos, que en realidad no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Estaban esperando que el Señor viniera en ese momento e instaurara su reino milenial y no pudieron entender que el Señor primeramente iba a venir como lo que vino, para traer el reino de Dios e instalarlo en el corazón de las personas. Teniendo la enseñanza, teniendo las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el nacimiento de Cristo, anunciaban su vida, su obra, todo. Pero fallaron en la expectativa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Estar fallando en la expectativa? A lo mejor algún otro evento, estamos esperando alguna otra cosa. No. El próximo evento trascendente que debe cumplirse y que tiene que ver con la iglesia es el arrebatamiento, es la venida de Cristo para poder llevarnos para estar con Él. No tenemos otra cosa más importante a la cual apuntar. Y nosotros tenemos que estar como cristianos muy pendientes de esto, cuidando nuestra vida, manteniendo nuestra lámpara encendida, nuestra vasija con el aceite, para que no nos sorprenda aquel día como ladrón. Que el Señor nos ayude. Que el Señor obre en nuestros corazones. Queremos sentir este anhelo muy profundo en nuestro corazón. Amén. Yo creo que cuando como cristianos no tenemos este anhelo, hay que revisar algo en nuestra vida. Algo no está andando bien. Porque el cristiano tiene que tener este anhelo y tiene que realmente ansiar ese encuentro glorioso para estar en la presencia del Señor. Así que el Espíritu Santo en esta noche pueda estar obrando, inquietando cada corazón. Amén. Que el Espíritu Santo pueda estar obrando. Dice que el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Por eso digo que en este último tiempo la manifestación del Espíritu está relacionado justamente con esto. Ahí en Apocalipsis 22. El Espíritu y la esposa dicen... Tranquilo, que a lo mejor alguna vez... No. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. O sea, el Espíritu Santo es el que nos imprime este deseo, este ven que tenía en su corazón y que lo dijo de una manera tal vez tan enfática el apóstol Juan cuando termina el libro de Apocalipsis. Es ese ven que tenemos que tener nosotros en el corazón.
No es una cosa personal, no es que no, es el Espíritu Santo que nos hace sentir este anhelo ferviente por la venida del Señor. Amén. ¿Tiene usted ese anhelo ferviente? Dele lugar al Espíritu Santo. Seguramente en este tiempo el Espíritu Santo tiene que comenzar a inquietar los corazones y comenzar a poner este anhelo ferviente porque la venida de Cristo está cerca, porque el tiempo se está cumpliendo, porque las cosas que están dichas en la palabra, una a una se están cumpliendo, como dijo el Señor que se cumplirían, y esto nos muestra que realmente estamos llegando al punto del cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Cuando el Señor prometió que iba a enviar a su pueblo, el Espíritu Santo, a los discípulos, a los que le habían seguido, no eran solamente los 12, vieron que eran 120, o sea, no eran 12 nada más. Y sin embargo, los preparó, ¿no? Les dijo que se prepararan para recibir. Ahora, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que preparar para recibir al Señor? ¿O no les parece? Amén. Tenemos que estar preparados, con nuestro corazón, con nuestro espíritu rebosando de gozo, sabiendo que realmente en cualquier momento escucharemos la trompeta, ¿no? La voz, dice, como de arcángel, como trompeta de Dios, y Cristo descenderá del cielo. Que el Señor nos ayude y que esto pueda ocupar un lugar fundamental, principal en nuestro corazón como cristianos. Amén. ¿Qué lugar ocupó hasta ahora la venida de Cristo? En nuestra vida diaria, en nuestra devoción, en nuestra oración, en nuestro clamor. ¿Hemos clamado? ¿Clamamos que Cristo venga? Pero el Señor dice que Él va a venir cuando Él dice que ya... No importa, pero usted tiene que realmente sentir ese anhelo. Sí, ven Señor Jesús, dijo Juan. Iban a pasar muchos años. Desde aquel entonces que todavía recién se estaba iniciando la obra de la iglesia para que pudiera comenzar a extenderse el mensaje de salvación del reino de Dios en la tierra. Y ya estaba Juan con el corazón latiendo por la venida del Señor. Nosotros a este tiempo. Dice claramente la palabra que cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, cuando el evangelio se pueda predicar a todos los pueblos de la tierra, entonces vendrá el fin. Créeme que no falta mucho. Porque si bien estadísticamente tal vez hay algunos lugares que todavía no recibieron el evangelio, son pocos. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Porque vieron cómo decimos que las cosas ahora se producen en tiempos más cortos, ¿o no es así? Claro. Los cambios que se producen en tan poco tiempo nos van a sorprender. Despertémonos. Tomemos conciencia de que las cosas se están precipitando en este tiempo, pero que esto también nos indica que juntamente con este ritmo y con este ritmo vertiginoso, esto nos indica que la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que pensamos. Amén, hermano. ¿Quiere que Cristo venga? ¿Seguro? Vamos a estar de pie y dígale: Señor, quiero que vengas. Te estoy esperando, te anhelo con todo mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y si no tiene este sentimiento, este sentir en su corazón, pida que el Espíritu Santo esté avivando este sentir en su corazón, para que pueda realmente gozarse, para que pueda realmente con el corazón pedir que la venida de Cristo realmente sea real y que pueda ser pronta, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu esposa, Señor, que está preparada, Señor. Señor, tiene que estar preparada, tiene que estar ansiosa por recibir al esposo. Tiene que estar con un corazón abierto, Señor, latiendo fuerte, Señor. Aleluya. Obra con tu Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de los creyentes.
de nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, y que podamos de esta manera, Señor, vivir este tiempo que nos queda, Señor, con problemas, dificultades y todo lo que nos rodea tan difícil, sin embargo, con una expectativa de gloria en nuestros corazones, sabiendo que muy pronto veremos tu cara, tu faz. Aleluya. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, en esta noche.